Bienvenidos a La Voz de la IMEX, el podcast de Index Zona Costa, donde hablamos de lo que realmente importa en la industria de la manufactura de exportación de Baja California y de México. Soy Josh Madera y hoy le damos la voz a quien la industria necesita escuchar. Mi invitado vive y trabaja en el corazón de la industria binacional más activa de Norteamérica. Abogado especialista en Derecho Corporativo, miembro de Brian González Vargas en González Vaz. Licenciado Pedro González, bienvenido a La Voz de la IMEX. Josh, muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí contigo. No, muy contento, Pedro. No es la primera vez que estás por acá en nuestras instalaciones. Ya habíamos tenido el gusto de conectar en eventos, frecuentemente nos miramos en las reuniones de Index y en otros, ¿no? Y en otros organismos. Así que estoy muy contento de que el día de hoy me toca entrevistarte, Pedro. Igualmente, muchas gracias. ¿Por qué no antes de entrar un poquito en materia nos platicas un poco de ti? Claro que sí. Bueno, yo soy abogado, ¿no? Especialista en Derecho Corporativo, como mencionabas. En Brian atendemos inversión extranjera, ¿no? Casi el 99% de nuestros clientes son inversión extranjera. Tengo experiencia además como abogado interno de empresas en la industria maquiladora. Fui gerente legal en algunas empresas aquí en Tijuana y ahora pues como abogado externo también dedicado a la inversión extranjera en México, ¿no? Soy originario de Nayarit, ¿no? Y tengo aquí ya en Tijuana 10 años, ¿no? Me ha acogido la ciudad adecuadamente gracias al destino, ¿no? Qué bueno, ¿te ha gustado vivir en Tijuana? Me ha gustado mucho, pues me ha permitido pues crear como tal una carrera profesional, ¿no? Soy uno de los muchos que se han asentado aquí con éxito, se puede decir, ¿no? Y con mucha felicidad y pues muy agradecido con la ciudad y con todo lo que tiene para ofrecer, ¿no? De crecimiento y personalmente también. Ay, qué padre, no sabía Sí. que eres de Nayarit. Sí, soy de Nayarit. Qué envidia, la verdad, hermoso por allá. Sí, cuando gustes. Oye, perfecto. Pues entremos un poquito en materia, Pedro. Claro. ¿Por qué no iniciamos? Me gustaría, desde una visión binacional, ¿cómo describes hoy el entorno laboral que enfrenta la industria manufactura de exportación en México? Bueno, creo que la industria definitivamente ha tenido que enfrentar ciertos retos, ¿no? En los últimos años, derivados de, pues yo diría, una transición muy acelerada que ha tenido la industria, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? De 2019 para acá, ¿no? Inicialmente con pues la entrada en vigor del TEMEC y la reforma laboral que tuvo como consecuencias entrada en vigor, pues ha habido muchos cambios laborales de cumplimiento que las empresas han tenido que enfrentar con dinamismo, ¿no? Buscando soluciones innovadoras para mantenerse operando con competitividad, ¿no? Lo cual pues ha sido muy complejo. Ha habido muchos retos, pero creo que vivimos, para resumir, en una etapa de transición muy acelerada que pues las empresas han logrado solventar adecuadamente aquí en la región, pero que sin duda necesitamos pues poner el pie en el acelerador para identificar lo que viene, cuáles son las tendencias y cómo anticiparnos, ¿no? Ok, muy bien. Oye, Pedro, ¿y cuáles son estos cambios laborales que mencionas que los corporativos internacionales deben entender con mayor profundidad para operar aquí en México? Sí, bueno, como decíamos, ¿no? En 2020, 2019 hay una reforma laboral estructural, ¿no? Derivada de la entrada en vigor del TEMEC, que realmente cambia totalmente el modelo laboral en México, ¿no? Es un cambio de paradigma total. Deja de estar administrada la justicia laboral por el Ejecutivo, ¿no? Es decir, las juntas de conciliación pues básicamente desaparecen. Pasa la administración de la justicia laboral al Poder Judicial, ¿no? Con los tribunales laborales. Eso cambia completamente la dinámica también de cómo manejan las empresas sus relaciones laborales, ¿no? Con sus trabajadores, con sus despachos externos, con sus equipos internos. Requiere mucho más tiempo de preparación, ¿no? Se vuelve un tema un poco más técnico, ¿no? Se introduce el centro de conciliación, ¿no? Que también es una etapa previa a cualquier conflicto laboral que debes resolver. Lo más relevante o de lo más relevante, el tema de la negociación colectiva, ¿no? Desaparecen básicamente los sindicatos de protección o los sindicatos blancos, que sabemos lo que son y que estuvieron pues presentes durante décadas, ¿no? Y que realmente
pues cambiaron la forma de manejar las relaciones colectivas de trabajo en Tijuana, bueno, en el país, ¿no? Pero aquí también lo vimos porque aunque no teníamos un sindicalismo tan activo como en otras partes de México, pues sí, definitivamente quien no legitimó sus contratos, pues desapareció, ¿no? Y ahora hay algunas empresas que pues deciden activamente no contar con un sindicato porque han hecho un buen trabajo durante décadas de tener una cercanía con el trabajador, ¿no? De asegurarse cuáles son sus necesidades, presentarles las opciones de prestaciones, es decir, están arriba del nivel, ¿no? Que una empresa tal vez pudiera ofrecer, y eso ha permitido esa fortaleza en Tijuana de los departamentos de relaciones laborales y los departamentos de recursos humanos han permitido hasta cierto punto mantenerse pues tranquilas, ¿no? En ese sentido de sindicalismo, pero ese sin duda fue un cambio muy relevante. Y bueno, incrementos al salario, ¿no? Graduales durante todo el sexenio pasado que han sido muy agresivos, ¿no? Este año ya no se vio tan agresivo porque a decir de las autoridades, bueno, ya se cumplió el objetivo que buscaban, ¿no? Que era darle un poco de mayor valor adquisitivo al salario mínimo. Este año ya no lo vimos tan duro el incremento, aunque sigue estando en que 440 pesos, ¿no? El salario mínimo, que es por arriba de lo que está en el resto del país, ¿no? Pero eso sin duda ha sido un cambio relevante. Y pues bueno, los temas accesorios a esa reforma laboral, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Temas de descanso, temas de vacaciones, incrementos de vacaciones, ley silla, NOM 035 de riesgo psicosocial, factores de riesgo psicosocial. Y lo más relevante ahorita, pues la disminución de la jornada, ¿no? De trabajo, que también tiene a todo el mundo pensando en qué puede pasar, ¿no? Esos son algunos cambios, yo creo, hablando del entorno laboral, ¿no? Que tienen a las empresas, pues realmente han tenido que transformar su forma de ver recursos humanos y han tenido que transformar la forma en la que manejan sus relaciones laborales con el objetivo, uno, de estar en cumplimiento, dos, de mantenerse competitivos y tres, pues en realidad de poder crecer, ¿no? Porque primero hay que mantenerse y luego ya continuar con los planes que tenían de desarrollo futuro, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante en el ámbito laboral. Todas estas reformas, Pedro, ¿tú crees que vienen a ayudar o afectar la industria? Bueno, como decía, O yo a lo creo mejor que hay que separarlas, ¿no? sí, no, definitivamente ayudan, pero pues ha sido un periodo de transición muy acelerada, ¿no? De 2020 para acá, en donde pues ha habido muchos retos, se han encarecido mucho las operaciones, ¿no? Y hemos visto algo de contracción por ese motivo, ¿no? Nosotros pues vemos, sin sonar alarmista porque no es la intención, pero sí vemos muchas reestructuras, ¿no? Muchos eh, fusiones, adquisiciones, ¿no? Muchos cambios de modelo, ¿no? Porque eh, aunque estamos transicionando hacia un modelo de mayor cumplimiento, ¿no? Para ponernos pues al nivel de otros países o de los tiempos modernos, ¿no? Pues en México es un cambio total de paradigma, ¿no? Firmamos el convenio 098 de la Organización Mundial del Trabajo en 2018, si no me equivoco, 2019. Firmamos el TEMEC y esos derechos que están consagrados ahí, pues permean en lo más profundo del modelo laboral en Tijuana y, perdón, en México para bien, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues generan un mayor incremento o generan un incremento en el costo del cumplimiento y en el costo de pues, cómo manejas tus relaciones laborales, ¿no? Yo creo que es positivo, pero ha sido sin duda un reto para las empresas poderse mantener, ¿no? Muy bien. Sí, así es. Por ahí traigo ahorita un dato que voy a buscar para cerciorarme, pero quisiera compartírtelo. Pero Sí, antes de eso, mencionas algo clave que es el TEMEC. sí. ¿Cómo ha cambiado la conversación laboral dentro del contexto del TEMEC y qué implicaciones tiene para las empresas IMEX, Pedro? Sí. Bueno, de entrada todo, porque el TEMEC es lo que origina como tal esos cambios, ¿no? Como decíamos en el modelo, ¿no? Eh, yo creo que visto ya a un nivel más terrenal, ¿no? Un tema que antes podía ser a lo mejor muy doméstico, ¿no? O tratado de forma local, adquiere relevancia internacional, ¿no? O binacional por lo menos, ¿no? Porque a lo mejor una negociación con tu sindicato, ¿no? A lo mejor en una negociación de contrato colectivo, lo veías tú con tu director de recursos humanos, con tu abogado,
y se solucionaba el tema, ¿no? Localmente. Difícilmente iba a tener una relevancia con el corporativo o una relevancia con alguien más. Ahora, un mal manejo de una negociación colectiva, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? O un mal manejo de un tema sindical puede generar la activación del mecanismo de respuesta rápida, ¿no? Por ejemplo, que está en el capítulo 23 del TEMEC. Antes, el Telecán no tenía un capítulo laboral, ¿no? Se manejaban los temas laborales por acuerdos paralelos o ¿no? Situaciones que no tenían la misma fuerza. Ahora, en el 2020 con el TEMEC, el capítulo laboral se integra como parte del texto del tratado con el objetivo de, pues, darle la relevancia necesaria, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, volvemos a ese ejemplo, ya no es un tema local, sino un tema binacional, y genera que los países vengan y revisen el establecimiento, ¿no? No es un tema genérico de México está negando derechos sindicales o México está denegando derechos de asociación colectiva. No, esta empresa con nombre y apellido está teniendo estos problemas sindicales. Entonces, desde el punto de vista reputacional, pues nadie quiere un periodicazo, ¿no? Nadie quiere estar en la mañanera, nadie quiere salir de, oye, esta empresa con nombre y apellido está teniendo estos temas sindicales. Entonces, deja de ser un tema que se puede resolver aquí para adquirir relevancia internacional, además de que, bueno, es un tema comercial, ¿no? La razón por la cual se incluye el TEMEC el capítulo laboral en el TEMEC, sí es un tema de salvaguardar derechos fundamentales, obviamente, ¿no? Porque se incluyen temas muy relevantes, erradicar trabajo forzoso, trabajo infantil, muchas cosas que veníamos atrasados, ¿no? Y que es correcto, pero no debemos olvidar que el TEMEC es un tratado comercial, ¿no? Entonces, se le da la intención de integrar ese capítulo es para tener un piso parejo en cuanto a competitividad, ¿no? Que México no pueda flexibilizar su legislación laboral, ¿no? Con el ánimo de atraer inversión porque aquí está más fácil, ¿no? Entonces, la intención es que los tres países tengan mínimo un piso de igualdad en las obligaciones laborales que tienes que cumplir, para que entonces no sea un factor, ¿no? El hecho de que pues, un inversionista prefiera México porque es más laxo en su cumplimiento laboral, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, creo que el TEMEC viene a cambiar completamente el entorno laboral y de cumplimiento en México. Número uno, pues porque agrega un catálogo de obligaciones más amplio. Número dos, convierte el tema en un tema internacional más que un tema local. Y número tres, pues es un tema comercial, ¿no? Que no solamente se va a quedar en una sanción tal vez laboral o puede tener una sanción de tipo comercial, puede tener una disrupción en tu cadena de suministro, ¿no? Sabemos que las empresas en México, las IMEX, están integradas en cadenas de suministro globales, ¿no? Entonces, una interrupción en México derivada de un tema laboral no te va a afectar aquí tu mercado local, ¿no? Te va a afectar a quien le vayas a vender en cualquier parte del mundo, Sí. ¿no? Entonces es un tema que adquiere mucha relevancia en materia de comercio y económico y por eso se vuelve más relevante para las empresas el TEMEC, ¿no? Wow. Sí. Cómo abarca en varias áreas, ¿no? Claro. Pedro, desde tu experiencia, ¿qué diferencia observas entre la visión laboral de empresas en México Sí. y en Estados Unidos dentro de una dinámica binacional? Históricamente sabemos que en México la ley es un poco más pro trabajador, ¿no? O un mucho, ¿no? Tiene un contexto histórico, ¿no? De por qué es así, pero creo que de entrada los abogados y los que estamos acá encargados de las operaciones en México debemos ser muy claros en la comunicación con los corporativos respecto de las expectativas, los mínimos laborales, los máximos, etcétera, para crear realmente un entorno en el que la toma de decisiones sea muy informada y muy sencilla, ¿no? A lo mejor allá algunas decisiones pueden ser más fácil porque la ley no es tan estricta como aquí en temas de cumplimiento laboral, ¿no? Por un lado. Por otro, yo creo que allá tienen una cultura de cumplimiento interno un poco más robusta que aquí, ¿no? Entonces eso suplementa lo laxo de algunas reglas allá, ¿no? Por ejemplo, allá los códigos, en mi experiencia, ¿no? Los códigos de conducta, ¿no? Los temas de brújula interna de ética de las empresas
están muy arraigados en la cultura organizacional de las empresas, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en México una conducta de alguna persona no alcanza el nivel de un acto ilegal, ¿no? O no alcanza el nivel de un delito, ¿no? Oye, lo que estoy haciendo no es ilegal, pues no, es un delito, pues tampoco. Entonces, ¿por qué me vas a sancionar? ¿No? Porque está en el código de conducta. Eso antes, estaba como en segundo plano. Ahora lo que vemos es que hay un esfuerzo más grande de las empresas por lograr que permee esa brújula moral interna, ¿no?, de cumplimiento en México a través de sus códigos de conducta y a través de su reglamentación interna, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, temas de investigaciones, de compliance, ¿no? Temas de hostigamiento, de acoso, temas de favoritismos o de kickbacks tal vez, ¿no? Con proveedores, cosas que antes a lo mejor pasaban desapercibidas porque pues no había un aparato que las revisara, ¿no? Ahora vemos cómo hay compliance channels más dirigidos, ¿no? Ya no llega al buzón de quejas de recursos humanos, ¿no? Porque eso inhibía a la gente a denunciar, ¿no? Oye, pues voy a denunciar, pero va a llegar la denuncia aquí mismo, pues me van a correr, ¿no? Sí. Entonces prefiero no decir nada. Ahora las empresas están mucho más involucradas en este tipo de temas que son de manejo interno, eh, pues para lograr que esa cultura organizacional sea más fuerte dentro de las plantas, ¿no? Entonces vemos cada vez más participación en investigaciones, participación en temas de hostigamiento y acoso, temas de licitaciones con proveedores, ¿no? Oye, tengo 10 trabajos que todos le han caído al mismo proveedor, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque es el mejor. Ah, pues vamos a ver si es cierto, es el mejor, ¿no? Entonces tienen ya sistemas más robustos de licitación, de compras que son de Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en tema de REPSE, ¿no? O de servicios especializados, es necesario todavía acortar un poco la brecha entre lo que dice una política de un corporativo y lo que se requiere para su ejecución legal en México, ¿no? Por ejemplo, allá hay una política de cómo contratar proveedores especializados y está la persona aquí en México que la va a implementar, ¿no? Y dice, los requisitos son A, B, C y D. Tú sabes, porque ya te lo dijo el abogado y el contador, que también necesita ese proveedor, REPSE, y también necesita estos otros 3 requisitos. Pero tu política dice A, B, C y D, no dice F, G, H, ¿no? Entonces, para poder aplicar esa política correctamente es necesario acercarse con el corporativo, explicarle muy bien, comunicarle cuáles son los requerimientos para poder compaginar esa matriz global de políticas con la ejecución requerida legal en México para que entonces sea algo completo, correcto y puedas implementar en México y no pongas tampoco al trabajador entre la espada y la pared, ¿no? Porque o cumplo lo interno o cumplo lo legal aquí en México, ¿no? Entonces es un trabajo continuo de alineación, creo yo, ¿no? Que tenemos que continuar haciendo. Yo creo que esa es una de las diferencias también grandes, ¿no? Que el tema interno de cumplimiento allá es un poco más robusto que aquí, pero creo que poco a poco vamos cerrando esa brecha, ¿no? ¿De qué forma está impactando la frontera y la integración regional en la atracción, retención y movilidad del talento? Sí, bueno, yo creo que Tijuana tiene mucho que ofrecer, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿no? Que llega a Tijuana y encuentra oportunidades rápidamente, oportunidades de calidad, ¿no? Y te pones a desarrollarlas porque la ciudad te lo ofrece y te lo permite y quien quiera estar a la altura lo va a estar, ¿no? Eh, Creo que tenemos sectores muy atractivos para el talento, ¿no? Por ejemplo, dispositivos médicos, ¿no? Aeroespacial. Todas esas cosas son muy atractivas para el talento joven porque, por ejemplo, yo tuve oportunidad de trabajar en una empresa de dispositivos médicos y realmente también el sentir diario de tu labor, ¿no? No es únicamente ir a trabajar y me voy a mi casa, ¿no? Sino estás realmente generando o tratando de generar un cambio para gente que se va a ver beneficiada por tu trabajo, ¿no? Entonces, cada trabajo cuenta dentro de esos sectores, es muy relevante lo que se hace y creo que eso sin duda atrae mucha gente, ¿no? En Tijuana también pues tenemos el beneficio de San Diego, ¿no? En realidad, yo creo que a cualquier persona que le ofrezcan o le pongan sobre la mesa, oye, si haces bien tu trabajo, te podemos
emigrar o tienes la opción de que te vea el corporativo y te vayas a California, yo creo que es distinto también a trabajar o desarrollarte en otras partes del país, incluso de frontera también, ¿no? Entonces, creo que esos son elementos pues que debemos cuidar para seguir atrayendo talento. Obviamente hay otras cosas que debemos cuidar para complementar, ¿no? No todo es eso, no todo es salario competitivo, no todo es el desarrollo profesional. Es un tema de desarrollo personal también, ¿no? Un tema de balanza, de calidad de vida con tema profesional, un tema de flexibilidad, ¿no? Un tema de home office, un tema de qué otras prestaciones vienen a complementar el salario, porque estas empresas ya pagan un salario competitivo, ¿no? Ya eso deja de ser un poco tan relevante en el tema de competencia. Hay que ver de qué otras formas se pueden complementar las ofertas, ¿no? Para mantener el talento y atraerlo, pero sin duda creo que tenemos mucho que ofrecer y pues seguimos siendo muy competitivos a nivel internacional. Oye, Pedro, y más hoy en día que creo que la ciudad de Tijuana, yo soy originario de Tijuana y es impresionante cómo se ha transformado, ¿no? Sí, Cómo ha evolucionado la ciudad. Yo no la reconozco ya cuando la miro, digo, oye, claro. ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? En Sí, unos cuantos años ha cambiado bastante sus edificios, estamos hablando del parque allá en la presa Esperanto, eh, la obra nueva que conecta playas de Tijuana con el aeropuerto. sí, Se están haciendo muchas cosas muy interesantes. correcto. Sin embargo, ¿qué consideras tú que aún perjudica la zona o afecta a la zona para poder ser más atractivos? Sí, bueno, tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Como decimos, pero creo que la competitividad también viene aparejada de calidad de vida, ¿no? A lo mejor las personas se la piensan dos veces al escuchar, oye, te ofrezco una posición en Tijuana, ¿no? ¿Por qué? Porque existe todavía esa creencia de la ciudad insegura, ¿no? Vienen y a lo mejor la ven un poco descuidada, ¿no? Demasiado tráfico, el tema de los servicios, ¿no? Que ya hay un apagón o ya se cortó el agua, 3 semanas en algunas colonias, ¿no? O 3 días. Entonces, son temas que afectan la competitividad, quieras o no, ¿no? Debemos hacer una ciudad atractiva también en cuanto a calidad de vida para la gente que viene a trabajar acá y a desarrollarse porque queremos estar aquí, ¿no? Nos gusta Tijuana, nos gusta todo lo que ofrece, pero creo que debemos hacer un esfuerzo también en conjunto para lograr hacerla un poco más, pues cálida, ¿no? En cuanto a la calidad de vida y en cuanto a la recepción a nuevas personas, ¿no? Para que podamos hacer un poco de sociedad un poco más feliz, ¿no? No estar 10 horas en el tráfico para ir a la planta y luego regresar. O sea, es realmente a veces muy cansado, ¿no? Y la gente toma decisiones basadas en eso también ya, ¿no? No es lo único, oye, pues me ofrecen un muy buen trabajo allá en la planta de aquel parque industrial. No puedo porque me voy a tardar 2 horas de ida y 2 horas de regreso, ¿no? Entonces dejas ir una oportunidad. Oye, me ofrecen del interior del país venirme a Tijuana, pues sí, pero es imposible pagar una renta, ¿no? Entonces no lo puedo hacer. Entonces son temas que parecen un poco superficiales, pero son realmente cosas que debemos empezar a voltear a ver para poder crecer y desarrollar la ciudad, ¿no? Creo yo. Muy bien, Pedro. ¿Y qué señales o tendencias deberían comenzar a anticipar las empresas respecto al futuro laboral dentro del entorno Temec? Yo creo que el TEMEC, bueno, sabemos que se va a renegociar ahorita, ¿no? Se va a renegociar en 2026. Ya iniciaron las mesas de negociación entre México y Estados Unidos en marzo. Van a continuar en julio con discusiones trilaterales, ya incluyendo a Canadá. Eh, el TEMEC, no sabemos a ciencia cierta cuál es la negociación, pero sí sabemos cuáles son los temas recurrentes, ¿no? Temas de reglas de origen, temas de trazabilidad de proveedores, temas de contenido regional, temas de cumplimiento laboral también, ¿no? Yo no creo que el TEMEC vaya, y eso pues lo digo desde una percepción muy personal, ¿no? Recordemos que tiene vigencia hasta el 2036, ¿no? Entonces, mucho de la plática es, ¿se va a negociar o no se va a negociar? Si no se negocia ahorita, si no se renegocia ahorita, todavía tiene 10 años. Y en esos 10 años
también puede haber negociaciones, ¿no? Entonces, administraciones van, administraciones vienen, no sabemos para dónde va. El Temec representa $2 billones, creo, casi de comercio. Entonces, creo que es difícil que desaparezca, ¿no? Creo que es difícil que deje de ser lo que es de driver económico. ¿Cómo anticiparnos? Pues yo creo que van a premiar el cumplimiento, ¿no? Aquellas empresas que logren tener sus operaciones documentadas en todo el marco de cumplimiento del Temec, no solo en el ámbito laboral, ¿no? Que es importante, pero cómo documentas el tema laboral y cómo documentas el tema de comercio exterior, cómo tienes tu anexo 24, cómo tienes tus reglas de origen, cómo tienes tus biles de materiales, ese tipo de cosas que hacen un conjunto, porque hablábamos de eso, ¿no? El Temec no es nada más un tratado de cumplimiento comercial, sino que engloba muchos aspectos, ¿no? Las empresas que tengan una mejor capacidad de documentar y defender su cumplimiento, yo creo que van a ser fuertes a México para negociar el Temec. Entonces, pues yo diría que anticipar pues esas cosas, ¿no? Que mencionábamos y estar preparados, ¿no? Sí, para poder defenderse ante un posible cuestionamiento. Muy bien. Pedro, ¿cuál dirías tú que son o es el problema más común por lo que las empresas se acercan a contratar sus servicios? Bueno, nosotros somos un despacho full service, ¿no? En realidad. Entonces tenemos especialistas en varias materias, ¿no? Eh, tenemos, yo estoy dedicado 100% al tema transaccional, ¿no? Es decir, temas de operación ordinaria de la planta, ¿no? Tenemos temas de iniciar operaciones, ¿no? Lo que más vemos, yo creo, es fusiones, adquisiciones, ¿no? Nuevas operaciones que llegan a Tijuana, otras que se van, otras que se reestructuran, ¿no? Eh, cambios en la forma de operar con el objeto de, pues, mantener la sostenibilidad, ¿no? Nosotros hacemos mucha promoción, ¿no? Nos dedicamos mucho a buscar la atracción de la inversión en México. Y en Tijuana, particularmente, tenemos oficinas en toda la frontera, ¿no? En Tijuana, en Juárez, en Matamoros principalmente. Y nos hemos dedicado a eso por muchos años, ¿no? Entonces, es una operación del día a día la que tenemos. Apoyamos a las empresas en todos estos temas. Cumplimiento, yo creo que es nuestro estandarte, ¿no? Yo no pierdo oportunidad para pedirle a las empresas que siempre nos mantengamos con el rigor legal que necesitamos para mantener un Estado de Derecho y de certidumbre jurídica, ¿no? Es muy difícil defender una empresa cuando han tomado malas decisiones en cuanto a su manejo con relaciones gubernamentales, en cuanto a sus temas de cumplimiento, ¿no? Nosotros nos preocupamos mucho por siempre exponer al corporativo y a las empresas cuál es la línea correcta de acción para enfrentar los problemas, porque problemas las tienen todas las empresas. Es imposible que una empresa esté Claro. en cumplimiento al 100% en todos los temas, ¿no? Pero sí es muy distinto que te fallen 2 o 3 cosas a que te fallen 10 o 20, ¿no? Y cuando te fallan 2 o 3, puedes hacer un caso muy defendible, ¿no? Y te vas por la línea de la legalidad todo el tiempo y tienes tus consecuencias, buenas o malas, pero las tienes, ¿no? Y tienes tú una capacidad de defender tu caso no simplemente ante autoridades mexicanas, pero ante tu corporativo. Y dices, aquí en México tenemos esta calidad de operación y tenemos este rigor técnico y moral de cómo nos manejamos. Entonces, yo, pues un estandarte de la oficina es siempre, pues, invitar a todas las empresas y recomendarles que nos manejemos siempre por la línea de la derecha, ¿no? Y eso es muy importante en los contextos en los que se vive, ¿no? Empresariales. Bueno, me gustaría, Pedro, que cerremos con un mensaje para la industria. A esto es abierto lo que tú les quieras compartir. Sí, bueno, pues, ¿qué les puedo compartir? Yo creo que el cumplimiento, más que nunca, ahora tiene mucha más relevancia, ¿no? Creo que en relación con todo lo que platicábamos, eh, no tenemos que ver el cumplimiento y la prevención como un gasto que no tiene una consecuencia inmediata o que está desapegado de la operación o que está desapegado de los resultados económicos de la planta, ¿no? Antes a lo mejor se veía
a legal o como un tema de un costo, ¿no? Oye, pues es que me cuesta tanto, pues mejor déjalo, velo relegando, porque nadie me ha auditado, ¿no? Y no me van a auditar, entonces no hay problema. Ahora es muy probable que te auditen, ¿no? En varios temas, porque lo vemos en la calle, ¿no? Vemos cuántas empresas reciben auditorías de todos tipos y de todas autoridades. Deja de ser un tema menor, se convierte en un tema crítico, ¿no? Para tu operación, estar en una cultura de cumplimiento reforzada, ¿no? Entonces, mi invitación, ¿cuál es? Hagan un diagnóstico, ¿no? Integral de cómo están en materia de cumplimiento, ¿no? No solo laboral, que es de lo que estamos hablando hoy, pero en todos los otros temas también, ¿no? Y cómo está documentado la realidad de la planta, ¿no? Porque una cosa es a veces lo que dicen los papeles de los protocolos y los procesos y otra cosa es lo que te va a decir el operador en la línea, ¿no? Entonces, tienen que empatar las dos cosas para que en el momento que tengas que enfrentar una auditoría interna o externa, porque ya no es nada más de la autoridad, los corporativos pueden estar evaluando si realmente es sostenible la operación en México, ¿no? Entonces, en el momento que tú tengas que defender tu operación, puedas tener ya preparado y de manera proactiva un diagnóstico y un resultado y un plan de acción, ¿no? Como antes tal vez no se tenía y te agarraban tal vez sin estar preparado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi recomendación. Perfecto. Estar preparado, invertir en prevención, invertir en cumplimiento. Excelente. Pedro, pues muchas gracias Tus órdenes, Josh. por acompañarnos el día de hoy. Disfruté mucho esta entrevista. Igualmente. Y sé que nos vamos a estar viendo pronto por ahí en el próximo evento de Index. Claro que sí. Tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Con esto cerramos otro episodio más de La Voz de la IMEX, de Index Zona Costa. Estas conversaciones existen porque la industria merece tener voz. Gracias por escucharla. Hasta la próxima.